Axanenmech nonotzas tlen kijtosneki Tlaloc uan tlen kijtosneki Ixayac. In Tlaloc tecuhtli Ixayac kijtoa se ueyi tlamatilistli. Tlaloc kipia ome tlahtoli: Tla, Li, Tlali, iuan Octli, Tlaloctli. Itech in caxtilan tlahtoli ye onkijtosneki néctar de la tierra. Tlaloc quiere decir néctar de la tierra y su nombre literal no tiene que ver nada con la palabra lluvia. Para decir lluvia en náhuatl decimos Quiahuitl, porque por ahí también dicen que significa el que hace brotar las cosas. Tampoco, porque para decir brotar, entonces el nombre literal de Tlaloc es el néctar de la tierra. Pero lo más interesante está en su rostro, ya que el rostro de Tlaloc realmente es un texto, sí, así como lo escuchan. Hay representaciones de Tlaloc donde aparece su rostro formado justamente de serpientes. Y he ahí el secreto. Y justamente son dos serpientes. Generalmente el rostro de Tlaloc está formado por anteojeras, una bigotera y los famosos colmillos. Pero estos elementos son una metáfora. Una de las piezas arqueológicas que nos ayuda muy bien a entender qué significa el rostro de Tlaloc es el Tlaloc de Ude, el cual está en la colección del Museo Etnográfico de Berlín, en Alemania, pero procede de la cuenca del Valle de México del Posclásico tardío. En esta pieza podemos ver que el rostro de Tlaloc está formado por dos serpientes. Así es, tenemos que estas dos serpientes van desde el extremo de la cara, forman los ojos, forman su nariz, bigotera, y después tenemos los famosos colmillos. Estas dos serpientes que forman este rostro hacen alusión a las famosas serpientes de agua. Muchas veces en los pueblos escuchamos que la serpiente de agua es como una especie de tormenta muy fuerte que viene a tirar una lluvia muy grande. En los pueblos de la náhuatl, muchos elementos naturales eran vistos metafóricamente a través de animales, y es el caso también de la condensación y de las tormentas. Entonces estas serpientes realmente en el rostro de Tlaloc nos muestran el proceso de la condensación del agua en los dos grandes espejos de agua de la náhuatl, que son sus dos océanos. Y bueno, esto nos cuenta una pequeña historia, por decirlo así. Cuando las serpientes de agua nacen a través de los dos grandes espejos de agua, estas suben y al subir arrastran a las nubes. Al arrastrar a las nubes se trenzan en sí mismas. Al bajar y al chocar y entrelazarse generan grandes cúmulos de nubes, y estos grandes cúmulos de nubes van descargando el agua. Así es, el rostro de Tlaloc es en sí mismo un texto, y es un texto científico además, porque nos habla de un proceso natural a través de elementos metafóricos. Entonces, al ver los dos aretes, ahora sabemos, son los dos océanos de nuestro continente. Las serpientes hacen alusión entonces a estos vientos. Luego este trenzado que vemos en la nariz, que viene desde las cejas, hace referencia al choque de estos vientos cargados con nubes. Y sí, justamente debajo de la nariz de Tlaloc, que es donde se muestra este entrelazamiento de vientos y nubes, está la bigotera, que representa a los cumulonimbus o los grandes cúmulos de nubes. ¿Y por qué entonces tenemos colmillos en el rostro de Tlaloc debajo de las nubes? Pues sí, los colmillos representan la lluvia de forma metafórica, ya que los colmillos, siempre que van a morder algo, descienden y penetran, como la lluvia desciende del cielo y penetra la tierra como si fueran colmillos. Y bueno, es muy interesante ver también que cuando está lloviendo, pues vemos las nubes arriba en el cielo, y realmente la lluvia como tal parecen estos colmillos a como se representan en el rostro de Tlaloc. Bueno, estilísticamente cambia a través de los tiempos y a través de los pueblos que lo representaron. A veces sale con una nariz humana, a veces los bigotes son más marcados, pero siempre es el mismo elemento natural el que se representa. Y esto nos habla de que hay una continuidad cultural y del conocimiento que se generó en el continente, desde la generación de los pueblos hasta su último nivel de esplendor, que fue hasta 1521. Este conocimiento llegó a mí gracias a las investigaciones del maestro Lucio Carpanta, y que fue transmitido después por el maestro Juan Pichardo Rubio. Amigos y amigas, estamos en un tiempo en el que ya los poderes que oprimían toda nuestra cultura pues están disminuyendo.
y hay una mayor apertura a que entremos en estos conocimientos y también que se hablen de forma libre. Y hay otra cuestión que es la cuestión mística o espiritual. Yo sé que muchos de ustedes que ven este canal han tenido visiones, sueños con este tipo de imágenes que vienen de la época de esplendor de la náhuatl, o inclusive han podido ver a estos seres en la vida real. Entonces, a partir de hoy vamos a entrar en el canal en una nueva etapa en la que vamos a hablar de todas estas cuestiones espirituales para que empecemos a perder el miedo que tenemos, el miedo que nos han implantado en poder penetrar estos conocimientos e inclusive a poder tener contacto con todos estos seres a través de sueños o a través de visiones, o inclusive los que han podido verlos en vida real. Como saben, en muchas crónicas antiguas se menciona que los grandes señores y señoras de la náhuatl, o sea, los grandes elementos naturales que componen a nuestra tierra, se le presentaban a nuestros ancestros en sueños o inclusive en la vida real para darles conocimientos muy importantes de medicina, de la naturaleza, del espacio. Entonces era la forma en que nuestros antepasados también aprendían. Es hora de nuevo que nos volvamos a conectar con nuestra esencia ancestral y sobre todo que nos volvamos a conectar con la naturaleza como es mostrada por pues la cultura que tenemos, que heredamos de nuestros antepasados. Así que es momento de que empecemos a retomar nuestra conexión con el pasado, que también es una conexión con el presente, porque todo lo que celebraban nuestros antepasados aquí en Anáhuac o en Mesoamérica pues era relacionado con la naturaleza. Y qué mejor que ponernos en contacto con la naturaleza a través de nuestra cultura ancestral. Si te gustan estos videos, te invito a que le des like al Sisio Rincón de Edgardo en Facebook, YouTube y en TikTok. Tlazohcamachilia, Iskishka Oxe Tonali.